modelo Bukele, que fue muy exitoso en El Salvador, muy exitoso. Si yo le pregunto a usted cuánto bajó la tasa de homicidios, es decir, la cantidad de homicidios per cápita en El Salvador, desde que asumió Bukele en el 2019 hasta hoy, ¿en qué porcentaje se redujo los homicidios? Diga un número, piensa un número. Se quedó corto. 97%. 97% pasó de 38% a 1,3%. Con lo cual es un modelo que evidentemente es muy exitoso en uno de sus objetivos, probablemente el principal, que es mayor seguridad, mano dura. Estas cifras son exitosas, son innegablemente exitosas. Pasa que viene con un trade-off, viene con costos y beneficios. Los beneficios son claros, los costos quizás son más difusos en el sentido de que evidentemente hay muchas garantías individuales, hay muchos derechos humanos, hay muchas garantías procesales, etcétera, constitucionales que se pasan por alto, particularmente en cómo se llevan a cabo los juicios, un mismo complejo que es cómo se enfrenta al narcotráfico y a los grupos de crimen organizado en la región, en América Latina. ¿Por qué? Porque ya deja de ser un problema exclusivamente de México, del gobierno de México, o del gobierno de Ecuador, o del gobierno de Colombia. Pasa a ser un problema regional, pasa a ser un problema internacional, porque al mismo tiempo, Argentina, que si bien es un gran aliado de Estados Unidos en términos políticos, es decir, el gobierno de Javier Milei es un gran aliado del gobierno de Donald Trump, eh, hace una especie de balanceo con China. Hemos visto varios episodios de esto, o varios capítulos de esa novela. La última, ayer en la legislatura porteña, se celebraba un evento organizado por CADAL, que es una ONG de derechos humanos, en el cual se iba a hablar de los gobiernos totalitarios, se iba a hacer mucha referencia al gobierno chino, iba a haber una exiliada uigir, que es una raza, una etnia, como son los tibetanos, como son tantos otros grupos étnicos en China que son reprimidos por el gobierno del Partido Comunista Chino. Esta charla fue dada de baja a último momento. ¿Por qué? Aparentemente por presiones de la Embajada de China en Argentina. Decía que el principal tema de la reunión fue la IA y cómo se plantea la gobernanza por sobre y frente a la IA por parte de China y de Estados Unidos, que son las principales dos potencias hegemónicas en el mundo, de mayor poder. La discursiva de Donald Trump y del gobierno del Departamento de Estado, ¿cuál es? Lucha contra el crimen organizado, lucha contra el crimen transnacional, contra los carteles del narco, etcétera. Que sabemos que en países como Colombia, países como Ecuador, países como México, tienen un rol central, porque vos creés que en el futuro, digamos en el corto, mediano plazo, eh, están la situación dada como para que se celebren elecciones libres en Venezuela. Respuesta corta, sí, están las condiciones dadas. La gente está preparada para que eso ocurra, pero tienen que darse determinados requisitos. Eso es muy importante. Y este ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Diplomacia. Mándenos mensajes a nuestro WhatsApp, que es 11 38 74 87 32. Un streaming, un podcast para hablar de relaciones internacionales y de geopolítica desde una visión particularmente americana, sudamericana y particularmente argentina. Vamos a arrancar con, si se quiere, lo que es más la big picture, como dicen los americanos, el plan general, la estrategia de Estados Unidos en temas de política exterior. Pareciera ser que funcionan dos planos. En un primer plano, a nivel global, retrae sus áreas de influencia, particularmente en Asia, en el sudeste asiático, toda esa zona muy volátil y de mucha conflictividad por las zonas marítimas disputadas por China, también en Middle East, en Medio Oriente, retrae su influencia sobre todas esas regiones y la focaliza en su propio hemisferio, en el hemisferio occidental, en el continente americano. Esto obviamente tiene implicancias particulares para los países de ese continente, para los países latinoamericanos, sudamericanos, porque entran más en el radar de Estados Unidos.
Esto se le llama doctrina Monroe, una mezcla entre la doctrina Monroe del presidente Monroe, publicada hace 200 años, que decía que el continente americano le correspondía a los americanos. De esta manera, ejerciendo un rechazo a la influencia de potencias, por ejemplo, europeas particularmente. Esto hoy se revive, la doctrina no Monroe, sino Donroe, por Donald Trump. Es una doctrina de la cual se habla mucho. ¿Cómo le impacta esto al continente latinoamericano? Bueno, una forma muy clara. El Escudo de las Américas es una organización anticriminal, anti grupos de crimen organizado, anti carteles narco, que lo que busca es, desde el plano particularmente y sobre todo militar, es decir, ahí tiene mucha influencia Pete Hegseth, el secretario de Guerra de Defensa de Donald Trump, que es cada vez más influencial en lo que es la política de Trump en materia de política exterior, quizás no tanto ahora en Medio Oriente, donde parece haber perdido un poco de terreno frente a, por ejemplo, el secretario de Tesoro, Scott Bessent. Volviendo, ¿cómo le impacta el escudo de las Américas a los países de América Latina? Bueno, principalmente, ¿quién está, quién forma parte hoy del board? Eran 17 países cuando se creó hace 6 meses, hoy son 19. El último que se sumó es Colombia. Colombia, obviamente, bajo la presidencia de Abelardo de la Espriella, mucho más, un giro a la derecha clarísimo de lo que era, de lo que venía siendo de Gustavo Petro, el presidente anterior. Es un giro de extrema izquierda a extrema derecha, muy mano dura, muy trampista, un modelo Bukele, llamémoslo, modelo Bukele, que fue muy exitoso en El Salvador, muy exitoso. Si yo le pregunto a usted cuánto bajó la tasa de homicidios, es decir, la cantidad de homicidios per cápita en El Salvador, desde que asumió Bukele en el 2019 hasta hoy, ¿en qué porcentaje se redujo los homicidios? Diga un número, piensa un número. Se quedó corto. 97%. 97% pasó de 38% a 1,3%. Con lo cual es un modelo que evidentemente es muy exitoso en uno de sus objetivos, probablemente el principal, que es mayor seguridad, mano dura, lucha contra el crimen, lucha contra los malvivientes, contra los criminales que no dejan vivir a los ciudadanos de bien. Bueno, esto obviamente, estas cifras son exitosas, son innegablemente exitosas. Pasa que viene con un trade-off, viene con costos y beneficios. Los beneficios son claros, los costos quizás son más difusos en el sentido de que, evidentemente, hay muchas garantías individuales, hay muchos derechos humanos, hay muchas garantías procesales, etcétera, constitucionales, que se pasan por alto, particularmente en cómo se llevan a cabo los juicios. Olvídate, o sea, la mayoría de esos juicios son juicios masivos, que muchas veces no se conoce la identidad de los sujetos que están siendo juzgados, con lo cual, después, estando adentro de las cárceles, las condiciones son de hacinamiento, no pueden hablar con familiares, con abogados, etc. Que esto, evidentemente, cada uno tendrá su valoración, si vale la pena o no, si es un costo, digamos, un costo que uno estaría dispuesto a pagar o no. Eso lo decide el electorado salvadoreño y aparentemente hasta ahora ha sido muy claro en decir que quiere eso. Volviendo un poco más particularmente al eje de la cuestión, que es cómo Estados Unidos se planta ante el continente latinoamericano, vemos que la principal retórica, la principal línea discursiva de Donald Trump y del gobierno del Departamento de Estado, ¿cuál es? Lucha contra el crimen organizado, lucha contra el crimen transnacional, contra los carteles del narco, etc. Que sabemos que en países como Colombia, países como Ecuador, países como México, tienen un rol central, porque muchas veces explican un tercio del PBI del país. Obviamente es un tercio del PBI que no se anota en los registros, en el balance contable, pero es un tercio que existe, con lo cual, digo, esos grupos del crimen organizado, tan potentes en países como Colombia, sobre todo del norte del continente sudamericano y países centroamericanos,
volviendo al tema de Bukele y las maras y las pandillas, ¿no? Bueno, pero ese crimen debe ser enfrentado desde una estrategia regional. Esto propone la Casa Blanca. Una estrategia regional muy centrada en el enfrentamiento militar, el enfrentamiento eh, casi bélico en algunos casos, frente a quienes se acusan de crimen organizado transnacional. De hecho, desde septiembre, el gobierno de Estados Unidos viene bombardeando balsas que salen, que van desde Sudamérica o desde Centroamérica hacia Estados Unidos, allegedly, es decir, supuestamente con, eh, con drogas, con cargamento de drogas, pero que los bombardean y después nunca se sabe, digamos, no tiene muchas garantías, si se quiere, procesales. Pero bueno, volviendo a América Latina, estos, cuando uno habla con especialistas en narcotráfico, en temas de crimen organizado, te dicen, es la industria que más adaptabilidad tiene, que más agilidad, más facilidad tiene para adaptarse a los cambios. ¿Por qué? Porque de eso depende para sobrevivir. Y eso requiere, evidentemente, una respuesta por parte de los gobiernos de los países sudamericanos, que son los que enfrentan esa amenaza, una respuesta eficiente, una respuesta que demuestre capacidad, una respuesta que demuestre gobernanza, no siempre, diría lamentablemente la mayoría de las veces no, los gobiernos de los países latinoamericanos les falta a veces esa eficiencia en la operación pública, si se quiere, en la ejecución de las políticas de gobierno. Muchas veces muy, eh, muy manchadas o muy asociadas con coimas, con pagos mal habidos, si se quiere. Bueno, son muchísimas aristas de un mismo complejo que es cómo se enfrenta al narcotráfico y a los grupos de crimen organizado en la región, en América Latina. ¿Por qué? Porque ya deja de ser un problema exclusivamente de México, del gobierno de México, o del gobierno de Ecuador, o del gobierno de Colombia. Pasa a ser un problema regional, pasa a ser un problema internacional. ¿Por qué? Porque Estados Unidos así pretende disponerlo. Entonces, ante esa, si se quiere, esa estrategia, esa retórica de Estados Unidos, el asunto adquiere un valor no solo para los países directamente involucrados, más allá de que en prácticamente todos los países de la región hay algún grado de tránsito, pero no solo a esos países particularmente, sino a todos los países. Argentina, sin duda. Argentina, el gran aliado de Donald Trump en la región. Ahora veremos qué pasa en octubre. En Brasil, el 4 de octubre, hay elecciones presidenciales. Seguramente vayan a balotaje entre Lula da Silva y Bolsonaro, Flavio Bolsonaro, el hijo de Jair Bolsonaro. Veremos qué pasa ahí con ese caso. Hay modelos que se adaptan a esta exigencia, no necesariamente una exigencia de Estados Unidos, sino también una exigencia del electorado, que es queremos mano dura. Bueno, los electorados, particularmente en esa región de esos países más conflictivos con las maras, con las redes de crimen organizado, con los grupos, con los carteles narco, etcétera, eh, vemos que ese modelo se replica. Bukele fue el caso de éxito. Xiomara Castro es otro caso similar. En algún sentido, Noboa en Ecuador, que lamentablemente todavía no logró bajar la tasa de homicidios, sino subirla, con lo cual podríamos decir que hasta ahora no ha sido un modelo exitoso. La propia Keiko Fujimori en Perú, Keiko que es, digamos, el apellido Fujimori en Perú está muy asociado a la lucha de Fujimori, el presidente en ese momento, contra Sendero Luminoso y los grupos foquistas, es decir, está muy asociado a la mano dura, el apellido Fujimori en Perú. Y así muchos otros países. Rodrigo Paz, también en Bolivia. Hay muchos casos, muchos ejemplos que muestran, que exponen que la temática o el identikit político mano dura y lucha contra el crimen como principal bandera, hasta ahora ha sabido ser exitoso electoralmente. Hay que ver cómo sigue después. ¿Cómo afecta esto a Argentina?
Evidentemente, quizás esa discusión en particular nos queda un poquito lejos. Igual, Agus, si podemos poner el tweet del embajador, por favor. Esto decía el embajador Peter Lamela, embajador de Estados Unidos en Argentina. Pongamos este y el otro tweet. Los publica entre ayer y anteayer. Está en Misiones, está visitando la triple frontera. Habla de la amenaza de seguridad, es decir, la seguridad como principal prioridad de la Casa Blanca en su política exterior hacia América Latina. Son dos tweets que publica el embajador. Bueno, es una señal, de algún modo. Es una señal de por dónde viene la mano, al menos en términos políticos. Al mismo tiempo, Argentina, que si bien es un gran aliado de Estados Unidos en términos políticos, es decir, el gobierno de Javier Milei es un gran aliado del gobierno de Donald Trump, eh, hace una especie de balanceo con China. Hemos visto varios episodios de esto, o varios capítulos de esa novela. La última, ayer, en la legislatura bonaerense, perdón, legislatura porteña, ayer en la legislatura porteña se celebraba un evento organizado por CADAL, que es una ONG de derechos humanos, en el cual se iba a hablar de los gobiernos totalitarios, iba a hacer mucha referencia al gobierno chino, iba a haber una exiliada uigir, que es una raza, una etnia, como son los tibetanos, como son tantos otros grupos étnicos en China que son reprimidos por el gobierno del Partido Comunista Chino. Esta charla fue dada de baja a último momento. ¿Por qué? Aparentemente por presiones de la Embajada de China en Argentina, que, claro, que le muestres a un exiliado, un refugiado tibetano o de uigir a un chino es como que a nosotros nos muestres un soldado británico de Malvinas festejando, ¿no? Le cae muy mal, no lo iban a querer. Lo piden que, digamos, presionan para que se dé baja. Ahí aparentemente interviene la Cancillería Argentina a través de dos secretarías, es decir, una gestión bastante activa para darlo de baja. Y finalmente se da de baja este evento. A ver, por esto solo, de repente somos aliados de China, no, evidentemente no. Es uno más eh, entre tantas otras capilaridades o entre tantos otros planos que deben ser analizados. El principal plano en ese sentido, los dos swaps, mejor dicho, las dos renovaciones de swap con China que hace el presidente Milei, una hace 3 semanas, otra hace un año y unos meses, que es el swap, un intercambio de monedas que en los hechos funciona como una especie de salvataje financiero, rescate financiero, claves para el gobierno de Milei, porque le permitió cubrir vencimientos de deuda. ¿Qué quiere decir esto de nuevo? ¿Que Argentina es aliado de repente de China? Bueno, no, pero que hay ciertas líneas rojas. Por ejemplo, eh, vos salvame con los swap, yo no me meto en Taiwán. Taiwán no lo toco. Ese tema no me interesa. No, por decir una posible transabilidad de la operatoria. Podemos poner la encuesta de las encuestas. eh, Esta es una encuesta que mide, eh, esta creo es Gallup, que es una consultora de Estados Unidos, que mide la popularidad del gobierno de Estados Unidos y de China en muchos países del mundo. Argentina está incluida. Por primera vez, desde que hay registro historiográfico, al menos de estas consultoras, por primera vez China supera a Estados Unidos como un gobierno mejor percibido a nivel mundial, a nivel global. Mostremos las otras, Aus. Por ejemplo, cuando acá los colores lo que indican es qué tanto cayó la imagen de Estados Unidos. Mejor dicho, qué tanto creció la diferencia a favor de China y en contra de Estados Unidos. Bueno, los rojos son donde peor creció, los naranjas son donde también creció. Fíjate que todo el continente americano hoy en día tiene una imagen positiva mejor de China que de Estados Unidos. Con lo cual, bueno, ¿hasta qué punto la estrategia de Donald Trump del escudo de las Américas, de la influencia en la región, de la doctrina Donroe, hasta qué punto puede tener éxito en este mapa? Este mes en China, perdón, en Brasil, las inversiones chinas en industrias estratégicas como autos eléctricos, BYD, que es una marca muy conocida, anunció su planta más grande fuera de Asia, en Brasil.
por decir una de tantas otras, pero digo, un continente, un territorio donde se empieza a ver la disputa de hegemonía. Bueno, el caso de la semana pasada, que hablamos en el programa pasado, em, de Falk, de la cooperativa neuquina, distribuidora de luz de energía, que tuvo un quilombo muy grande porque a los ejecutivos de la cooperativa los empezaban a llamar de la embajada de Estados Unidos, le mandaban WhatsApp y le decían, mirá, si vos aprobás este deal con Huawei, que es una empresa china, si vos aprobás este contrato, yo te saco la visa. Esto ya lo hablamos, no lo vamos a repetir, pero digo, es una manera más en la cual se refleja esa disputa de soberanía. Si podés ponerme el de modelos de empresas, modelos IA, que es un gráfico que muestra hoy Estados Unidos, uno de los principales concerns, de las principales preocupaciones que tiene Donald Trump es disputarle el escenario de la IA, que es un escenario altamente estratégico, como es el de los minerales críticos, por ejemplo, en general la energía, pero en particular los minerales críticos, donde ahí de nuevo Argentina es clave, pero volvamos. Uno de los principales escenarios es en la IA. De hecho, en el último summit, en el último encuentro que hubo entre Xi Jinping y Donald Trump hace poquitos meses en China, eh, escribía Thomas Friedman, que es un editorialista de New York Times al que yo sigo mucho, muy inteligente, decía que el principal tema de la reunión fue la IA y cómo se plantea la gobernanza por sobre y frente a la IA por parte de China y de Estados Unidos, que son las principales dos potencias hegemónicas en el mundo, de mayor poder. Acá en este cuadrito vemos cómo cada vez más las empresas norteamericanas o de capitales norteamericanos, barra occidentales, empiezan a apoyarse en modelos de IA chinos, ver vis a vis a, es decir, en perjuicio de modelos norteamericanos. ¿Por qué? Bueno, básicamente por el costo. Hoy en día, un mismo modelo de IA producido en Estados Unidos versus producido en China, ante la misma eficacia, el chino es 90% más económico. Con lo cual, obviamente, muchas empresas optan por adoptarlos. ¿Esto por qué importa? ¿Por qué no es solo una decisión empresarial y es un hecho político significativo? Bueno, porque Estados Unidos cree, probablemente con muchos motivos para pensarlo, cree que la IA es un terreno estratégico en la disputa de hegemonía contra China. ¿Por qué? Porque los modelos chinos serían utilizados, según Estados Unidos, para espionaje. Entonces, mientras vos más tengas construido tu propio modelo de IA en términos de bancos, en términos de empresas prestadoras de servicio, etcétera, en inteligencia china, más plausible sos o más expuesto estás ante supuestos espionajes del gobierno del régimen chino. Por eso también Huawei importa tanto en vaca muerta. Y no es una noticia más, sino que es también estratégica. Bueno, porque en Huawei también se está disputando, y en Neuquén se está disputando la hegemonía entre China y Estados Unidos. ¿Qué más tenemos? Bueno, me parece que con esto podemos ir dándole paso. Hoy tenemos una invitada, no hablé de Venezuela por un motivo en particular, porque tenemos una invitada que es Adriana Márquez Flores. ¿Quién es Adriana? Adriana es eh, la representante de María Corina Machado en Argentina, es decir, la representante de la principal líder opositora en Venezuela, por lejos, y acá no quiero, trato de ser lo más objetivo posible, pero es por un motivo en particular, porque tenemos una invitada que es Adriana Márquez Flores. ¿Quién es Adriana? Adriana es eh, la representante de María Corina Machado en Argentina, es decir, la representante de la principal líder opositora en Venezuela, por lejos, y acá no quiero, trato de ser lo más objetivo posible, pero es un hecho identificable, que es María Corina Machado. ¿Cómo estás, Adriana? ¿Qué tal? A gusto saludarte. Lo mismo digo. Bueno, a ver, hace el 6 de enero fue hace 7 meses que Maduro era revocado del poder por una operación llevada a cabo por el gobierno de Estados Unidos. En su lugar
asume Delcy Rodríguez. En estos 7 meses, ¿qué avanzó, qué evolucionó en la vida de Venezuela y qué sigue estancado y sigue sin mostrar mejoras? Bueno, fíjate que después del 3 de enero, por supuesto, para nosotros marcó un antes y un después diametralmente, ¿no? Después de la captura de Nicolás Maduro. En primer lugar, porque nosotros veníamos de un periodo de represión nunca antes visto en el país, niveles de represión donde hubo personas que fueron encarceladas incluso por un mensaje de WhatsApp o incluso simplemente por tener una foto de María Corina, ¿ok? Entonces, ¿Esto en qué periodo hace referencia? sobre todo después de las elecciones del 28 de julio. Bien, Después de que ganamos la elección, después de que Edmundo González gana con casi el 70% de los votos como presidente electo 2024, ¿correcto? del 2024, correcto. Allí, pues el régimen se afianza a lo último que le quedaba, que era la represión, para poder sostenerse en el poder de alguna forma. Entonces, claro, ellos se sentían en la total impunidad de hacer lo que quisieran, pero se despertaron el 3 de enero con esta situación de la captura, pues, de Nicolás Maduro, quien además estaba liderando el cartel de los soles. Y a partir de ese momento, cuando el régimen ve, o sea, el resto de las cabezas del régimen, ¿no? De que hay una amenaza real, hay una amenaza cierta de que así como le pasó a Nicolás Maduro, le puede pasar a cualquiera de ellos. A partir de ese momento hubo una apertura a ciertas libertades políticas en el país. ¿Y esto cómo se ha traducido? En que por primera vez estamos viendo, por primera vez desde el 28 de julio del 2024, estamos viendo a la gente en la calle, a la gente movilizada, organizada nuevamente. Vimos incluso canales de televisión que durante años, María Corina no llegó a salir en un canal de televisión en Venezuela desde hace más de 10 años y por primera vez la llegaron a transmitir en canales como Venevisión, hablaban de ella en Globovisión, incluso también entrevistas con dirigentes de nuestra organización Venezuela y de la disidencia política, ¿no? Vimos también a las madres a las afueras de las cárceles exigiendo la libertad de los presos políticos, de sus hijos, y que además ¿Llegó esa libertad? eso todavía está en curso, ¿no? Ahora hundamos más a detalle. Y los estudiantes, el movimiento estudiantil movilizado, los sindicatos, los gremios profesionales movilizados en las calles. Entonces hubo una apertura efectiva a ciertas libertades políticas. Y por supuesto, el retorno de los exiliados. Muchos venezolanos, sobre todo dirigentes o disidencias, que durante muchísimos años estuvieron fuera del país y que han venido regresando sobre todo después del 28 de julio, donde muchos de ellos fueron o encarcelados o fueron exiliados y hoy están volviendo al país. Bueno, a ver, vos hablabas recién de cómo se empiezan a ver ahora manifestaciones públicas y apariciones en medios masivos de María Corina Machado. Ahí me parece que hay un aspecto clave del desarrollo político y probablemente del pronóstico político para María Corina Machado, que es su alianza con Estados Unidos y con Donald Trump y con Marco Rubio. Es decir, pareciera ser que mientras mayor cercanía o mientras mayor apoyo tenga por parte de la Casa Blanca, eso le daría cierta legitimidad como referente política. Ahora bien, ese apoyo desde la Casa Blanca muchas veces pareciera ser muy fluctuante o muy poco comprometido. ¿Vos cómo ves este aspecto? ¿Te parece que María Corina Machado tiene el apoyo de la Casa Blanca? ¿Tiene potencial para tenerlo? La legitimidad de María Corina Machado surge es por la elección del 22 de octubre del 2023 de justicia, un brazo ejecutor del régimen dictó una sentencia donde la inhabilita. Ella fuera sido, evidentemente, la candidata natural para las elecciones del 28 de julio del 2024. En esta oportunidad, pues, aparece la figura del doctor Edmundo González, ya que ella terminó, pues, transfiriendo esa legitimidad de alguna manera, sus equipos y el caudal electoral, sobre todo, sobre la figura de Edmundo González, quien la vino a suplantar en esta misión. Entonces ya ahí hay una legitimidad de origen, que eso lo reconoce y lo sabe totalmente los Estados Unidos, porque la respuesta que ellos te dan es,
ok, nosotros tenemos distintos interlocutores, podemos hablar con distintos actores, pero la realidad es que con quien goza la legitimidad es María Corina Machado y el doctor Edmundo González por haber sido el ganador de la elección del 28 de julio. Ahora bien, pareciera que en estos últimos tiempos, ¿no? Que surgen estas cuestiones, estos cuestionamientos de por qué María Corina sí, no, pero sí algunos sectores de la Asamblea Nacional del 2015, por ejemplo. Y bueno, eso en primer lugar lo tienen que contestar los mismos voceros, ¿no? De la Casa Blanca, el por qué se está utilizando esta estrategia, pero lo cierto es que hay una comunicación fluida con María Corina Machado, a ella el mismo presidente Donald Trump le ha consultado cuestiones referentes a todo este proceso de transición y que hay una alineación además entre los intereses tanto del gobierno de los Estados Unidos como de parte de María Corina y todos los factores. Muchas veces una lectura que se hace, quizás un tanto pesimista, pero que yo la escucho mucho, es desde el gobierno de Venezuela se está, desde el régimen de Delcy Rodríguez, se está tratando de comprar tiempo con una supuesta plan de tres pasos, que es la restabilización económica, eh, la transición y el propio proyecto democrático. Es decir, que tienen como objetivo final elecciones libres y abiertas y legítimas en Venezuela. Y parece que, obviamente, desde el lado de Delcy Rodríguez, el principal interés es patearlo lo más adelante posible y, si es mejor, si es posible, que nunca lleguen. ¿Vos creés que en el futuro, digamos en el corto, mediano plazo, eh, están la situación dada como para que se celebren elecciones libres en Venezuela? Respuesta corta, sí, están las condiciones dadas. La gente está preparada para que eso ocurra, pero tienen que darse determinados requisitos. Eso es muy importante. Y este plan de transición de tres pasos, lo comentó Marco Rubio, ¿no? El secretario de Estado de los Estados Unidos a los pocos días de la captura de Maduro. Estamos en una fase de recuperación, estabilización y elecciones para llegar hacia la transición. Entonces hay una alineación clara allí con los Estados Unidos para que esta transición llegue a buen término. Ahora, el régimen, por supuesto, o sea, estamos hablando de la misma gente. Nicolás Maduro fue capturado, pero eso no significa que entonces ahora tenemos una gente democrática, no, no, estamos hablando del mismo aparato represor. La razón por la que Delcy Rodríguez termina asumiendo el poder es porque ella era la vicepresidenta del régimen, ¿ok? De Nicolás Maduro. Y que además ella ha sido la arquitecta del aparato represivo que hoy tenemos instaurado en nuestro país. ¿Qué ocurre? Muchas veces, y ese es parte del reto de liderazgo, que es hacer que los tiempos internacionales entiendan la urgencia de los tiempos de los venezolanos, que además se cobran en vidas. Ahora nos estamos preparando para el proceso de elecciones, es decir, independientemente de, de hacia dónde vaya a pujar el asunto, los caminos llevan al mismo lugar, que son las elecciones. Ahora, en esta mesa de diálogo que hay entre una comisión de la Asamblea del 2015 y, de, y del régimen, se están estableciendo estas mínimas condiciones para poder ir a la elección y que de nuestra parte también estamos empujando fuertemente para que el venezolano en el exterior pueda votar, porque son 5 millones de votos que no se están otorgando. Estamos hablando también de que se migren los centros electorales donde tengan que estar, tanto en cada parte de Venezuela como fuera de él. Y por otro lado también que tiene que haber un Consejo Nacional Electoral independiente donde realmente se cuenten los votos y que el voto sea manual. Entonces, todo, digamos, este compendio de cosas están ocurriendo en estos momentos y que estamos empujando a que esto sea efectivo. Adriana, la última, cierro con esta. Vos recién cuando hacías la introducción hablabas de Maduro como líder de Cartel Los Soles, grupo narcotráfico. ¿Hasta qué punto el crimen organizado y las redes de narcotráfico están inmiscuidas, eh, intervienen el plano político venezolano, en particular con el régimen de Maduro y de Delcy? ¿Y qué rol tiene ahí Diosdado Cabello?
Cada uno de ellos son dueños de una parcela en este entramado Cuando criminal, ¿no? decís ellos, decís Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello. Correcto, los personajes antes mencionados, ¿no? Y por supuesto ellos van a pujar todo lo posible para poder sostenerse en el poder porque son criminales, pues ellos no entienden de mecanismos democráticos ni nada de ese estilo. Pero ha sido tan fuerte el entramado criminal que han sostenido que la única manera de poder desmantelarlo es de la manera en que se está haciendo. Es decir, se capturó a Nicolás Maduro y ahora lo que se le está exigiendo a quienes todavía permanecen en el poder es ir solapando cada uno de estos factores. Y esto, un claro ejemplo, ocurrió en estos días pasados cuando se hizo un ataque contra el niño guerrero, que es uno de los cabecillas del Tren de Aragua, y que así sucesivamente también han venido, por ejemplo, eh, extraditaron a Alex Saab hacia los Estados Unidos y que está siendo procesado ahora por la justicia, aquí en este testaferro de Nicolás Maduro. Entonces, en estos momentos se está haciendo esta reorganización del Estado venezolano para poder llevar la transición al mejor término posible, porque si hay algo que ha dejado claro los Estados Unidos, sobre todo a través de Marco Rubio, del secretario de Estado, es que ellos quieren que esta sea una transición ordenada y estamos en la misma sintonía. Y para cerrar un poco este punto, ¿no? De que al final la elección termina siendo clave porque terminas después de desmantelar a todo el entramado criminal, dándole la legitimidad de origen a quien tiene que tenerlo, que es a quien la ciudadanía tiene que escoger y que estamos seguros que va a ser María Corina Machado, pero nuestro trabajo en estos momentos es hacer que María Corina gane con al menos el 90% de los votos para que no haya duda en absoluto y que la Ambicioso. transición, pero nosotros pensamos en grande, hemos No, me logrado parece. grandes cosas, hemos hecho Sí, sí. posible lo imposible en todo este proceso de transición. No solamente para que no quede duda de Lo que cierto María es que, Corina es perdón, la perdón que líder. te interrumpa, pero lo cierto es que María Corina Machado, como líder política, ha demostrado tener una capacidad y un compromiso que a mí no me gusta ser obsecuente, pero se los vi a pocos otros líderes políticos. Totalmente. O sea, María Corina, nivel de compromiso que ella tiene con este proceso, no tiene palabras, no tiene palabras. Y la idea de que ella gane esta elección con este número tan elevado es, en primer lugar, no solamente para legitimarla de origen como tiene que ser y que no haya duda ante ninguna de las partes, sino que también para la estabilización y los próximos programas de inversión en el cual ya estamos trabajando con potenciales eh, inversores que vendrán a Venezuela, es que tiene que haber la suficiente seguridad jurídica para que ellos puedan venir, volver y reconstruir Venezuela, que es, digamos, el objetivo máximo de todo este proceso de transición es la libertad, pero también la reconstrucción de Venezuela. Adriana, muchísimas gracias por venir, muchos éxitos a futuro. Muchísimas gracias a ti, Tomás. Bueno, amigos, con esto terminamos Diplomacia por el día de hoy. Los esperamos la semana que viene. Y esto es Canal P, a donde termina el periodismo en su grado.